Jesús. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la palabra, vamos en el capítulo 9 de Job. Libro de Job, bueno, como es el libro que la gente estudia cuando pasa por una calamidad, la gente tiende a ir al libro de Job. Bueno, el libro de Job tiene muchísimas cosas profundas que no se podrán explicar. Pero estamos haciendo una lectura somera y vamos a hablar hoy con un tema, el asombroso poder de Dios. Capítulo 9 de Job, vamos a estar atentos. Dice Job, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará y ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás de su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que sea Dios bendiciendo, sea Dios obrando a través de esta palabra, porque esta es la palabra inspirada por Dios. Soberano Señor, oh Dios del cielo, aquí hay un pueblo, aquí estamos todos unidos. Nos hemos levantado porque tú nos has dado vida, nos has dado fuerza, nos has dado este sentir y estamos ahora dispuestos para oír la palabra una vez más para aprender del Señor, porque tú eres el que nos guía, nos orienta, nos dirige, pone siempre nuestros pies sobre peña, nos sostiene con su gracia. Úsame ahora por amor de su nombre y de su pueblo, de los amigos que están oyendo la palabra, para que esta palabra pueda fortalecernos y guiarnos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, el asombroso poder de Dios. Después de que Job le está respondiendo, ahora ha entrado su segundo amigo que le acabó de hablar. Bueno, el primero es Bildad, el segundo Elifaz, el segundo Bildad. Y ahora Bildad ha proclamado la justicia de Dios, la grandeza de Dios también. Ha hablado de buscar a Dios, ha hablado de que si uno busca a Dios, Él lo restituye, Él lo ayuda, pero también ha hablado de que Dios reprende a los malos. Es más, él se lo dijo bien claro, vea, sus hijos recibieron su merecido. Ellos se habían portado mal con Dios, entonces Dios los cortó. Y de alguna manera sigue incitando, porque cuando uno habla con alguien, de alguna manera está buscando tener eco y está buscando pues hacerse oír también. Así que Job también le responde a su amigo. Y entonces le dice, ciertamente yo sé que es así. Sí. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, ¿quién podrá declararse inocente ante Dios?
¿Ah? Si uno quisiera contender, si alguien quiere discutir con él y tiene mil argumentos, no de 1000 argumentos que Dios dé, no sería capaz de rebatirle uno. O sea, yo no, ¿qué hombre podría siquiera rebatirle un argumento a Dios? ¿Quién podría contender con él? No le podría responder una cosa entre 1000. Así que Job está hablando de la grandeza de Dios, de la sabiduría, de todo lo que Dios es. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, Dios es grande en poder, en sabiduría. ¿Quién podrá hacerle frente? Y va a salir bien. O sea, ¿quién va a desafiar a Dios y pretenderá salir victorioso? Si la sabiduría de Dios es inmensa, es profunda, Él es sabio, Él es todopoderoso. Así que, ¿quién podrá enfrentarlo? Aquí, en este razonamiento de Job, está haciendo un reconocimiento de la grandeza de Dios y de lo asombroso que es su poder, de lo asombroso que son las maravillas de Dios. Creo que el ser humano ha tenido, y el mismo creyente, ha tenido ese reconocimiento siempre, de que Dios es eso, de que Dios sencillamente sorprende al hombre, de que discutir con Dios, de que llegar el hombre a desafiar a Dios, pues sería lo más insensato que alguien pudiera hacer, porque ¿quién ha discutido con Dios para ganarle ni siquiera una? O sea, con él, ¿quién podría ganar un solo razonamiento? Es lo que dice Job. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Mueve las montañas sin que éstas lo sepan y en su enojo las trastorna. Aquí entonces va a empezar a describir la naturaleza. Viene a mirar la naturaleza. Para los antiguos y aún en el pensamiento del hombre, cualquier situación natural, cualquier movimiento, la tierra que se diera un deslizamiento por una gran lluvia, era considerado como la ira de Dios, que la ira de Dios venía y podía mover fácilmente una montaña, podía trastornarla y que ni siquiera se darían cuenta a qué horas desapareció eso. El conocimiento y la percepción que ha tenido el ser humano acerca de Dios siempre apunta a que el poder de Dios es el que puede mover lo que sea. Job está absolutamente de acuerdo con que Dios es el que puede remover la tierra. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Los antiguos pensaban, el conocimiento de los antiguos pensaba que la tierra era plana, uno, y dos, que la tierra estaba puesta en unas columnas, o sea que había unas bases que sostenían la tierra para que la tierra no se moviera. Así que por eso, desde esa perspectiva, desde ese conocimiento que tenía Job, él habla de que la tierra la hacía temblar. Entonces él habla de los terremotos, él habla de los movimientos telúricos y él dice que aún las columnas de la tierra las estremecía. Así que los fenómenos de la tierra, los fenómenos naturales,
han ocurrido. Con esto uno tiene que ser claro, han ocurrido durante toda la existencia, durante toda la historia humana. Él manda el sol y no sale, porque se creía entonces que el sol en algún momento que no se pudiera ver. ¿Por qué? Porque los eclipses también, todo esto que ha sucedido en la tierra, cuando el sol se puede ocultar en un momento, porque los eclipses de luna y toda esta cuestión hacen que el sol se pueda opacar en un instante o por unos segundos. Ellos miraban, los antiguos miraban, dependiendo la creencia, por supuesto. Los paganos creían que los dioses, cuando estaban enojados, entonces hacían que el sol no saliera, que se ocultara. Y entonces esa era una señal del enojo de Dios, de la ira de los dioses. Él dice, opaca las estrellas, o sea, sella las estrellas, no las deja que brillen, porque en todos los momentos, en todas las etapas de las constelaciones, del cielo, de la observación, pues se pueden ver todos estos fenómenos y eran atribuidos ¿a quién? A Dios. O sea que Dios era el que hacía todas estas cosas, pero en el sentido de que estaba enojado, de que Dios, cuando quería hacer justicia, cuando algo estaba pasando mal, entonces Dios hacía que la tierra se moviera, no permitía que el sol ni saliera, a veces lo opacaba, no se veía el sol en algún momento, y entonces esto hacía que los seres humanos temieran y temblaran. Bueno, Isaías dice que luego que hay juicios de Dios en la tierra, los hombres temen, los hombres sienten temor. Y cada vez que ocurre algún fenómeno, alguna cosa natural, alguna cosa extraña, los seres humanos también reaccionan y como que se acuerdan que existe un creador. Cada vez que tiembla, porque aquí habla de la tierra, cada vez que tiembla, aquí estamos en un lugar de Colombia, en Santander, aquí en Bucaramanga más exactamente, en el sitio más cercano donde hay una falla de las más grandes que hay en toda la tierra, y está el municipio de Los Santos, la Mesa de los Santos, donde tiembla todos los días, pero de vez en cuando esos temblores se sienten. Así que si usted quiere hacer un historial, una referencia de dónde más tiembla en Colombia, pues véngase a vivir a Bucaramanga, a la Mesa de los Santos, y verá. Pero los que estamos aquí, ya como que de alguna manera nos hemos acostumbrado a que aquí tiembla, pero cuando tiembla duro, nos levantamos. Hay veces la medianoche, las 3 de la mañana, y se sacude esta ciudad, se sacuden los edificios, y la gente queda de pie, y la gente que queda orando. Y entonces la gente recuerda cuando Dios mira la tierra, tiembla. Y ahí sí todo el mundo acordándose de Dios. Todo el mundo pensando en Dios porque la tierra tembló. Así que este ha sido un evento que lo narra la Biblia desde cientos y miles de años, que ha sucedido y que el ser humano le ha reconocido que es Dios el que hace mover la tierra. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. Aquí hay un reconocimiento absoluto de la grandeza y de la soberanía de Dios y del Creador. Job hace una referencia a algo que es Dios el que tiene que habérselo mostrado, porque definitivamente Job también afirma la unicidad de Dios. Él afirma que Él es único. El libro más antiguo redactado, que es el libro de Job, también hace una alusión maravillosa y extraordinaria a que Dios es único, Él solo. O sea que Él no
estaba acompañado, él no tenía nadie que le ayudara. Por eso es que va a hablar del poder del único Dios y por eso la iglesia sigue hablando de ese poder extraordinario. Él solo extendió los cielos y anda sobre las ondas sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, las Pleiades y los lugares secretos. Aquí entonces Job está hablando de todo el universo, está hablando del universo, de lo que se puede ver, de lo que podían contemplar sus ojos, y entonces observa las constelaciones, esas constelaciones de estrellas, o sea, ese conjunto, ese grupo de estrellas que están ahí puestos y que nosotros observamos y que todavía hay gente estudiando la astronomía y están allá pegados de microscopio, de esos aparatos de mirar, de esos telescopios gigantes, como por ejemplo unos que hay aquí en el sur, en Chile, otros que están en Europa, de los más grandes observatorios en Estados Unidos, la gente observando el universo, porque el universo siempre es una maravilla que va a asombrar al hombre. Y esto, ¿a quién Dios se lo reveló? Bueno, ¿cuáles telescopios tenía Job para que comprendiera que habían constelaciones, que habían grupos de estrellas? La Osa Mayor, una constelación, el Orión, las Pleiades, las estrellas del sur, esa constelación del sur. Todo eso Dios se lo había mostrado. Y mire, ¿de dónde habla la palabra de Dios? Antes que los científicos hablaran de todas estas cosas, que descubrieron esto, que descubrieron aquello, para que el ser humano, para que el materialista que no ha creído en Dios, que se opone a que este libro es un libro cualquiera, mire lo que dice cientos y miles de años atrás. Un hombre, alguien lo escribió antes que hubiera un aparato para mirarlo. Alguien, Dios ya se lo había mostrado, ya Dios se lo había dicho. Eso será grandeza de Dios, ese es el poder de Dios. Aquí el libro de Job nos muestra la sabiduría. ¿Y a quién se la da Dios? ¿A quién le hace conocer los secretos más extraordinarios y grandes? Pues a los que le sirven, a los justos, a los que le siguen, a los que le reconocen. Bendito sea el nombre de Jesús. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Dios es tan maravilloso que es muy difícil que uno pueda comprender las maravillas que Él habla. Más aún, ¿yo cómo iría a expresarme y cómo iría a hablar de ellas? ¿Por qué? Porque las maravillosas obras de Dios sencillamente son incomprensibles al hombre, a la razón humana. No, el hombre no podrá comprenderlas, no podrá razonarlas. Bendito sea el Señor. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará, pero no lo entenderé. O sea, si Dios llegara un día a pasar junto a mí, dice Job, me sería imposible verlo. Si se alejara de mí, no me daría cuenta. Job ha mirado a Dios en este escenario. ¿Cómo ha puesto a Dios? ¿Cómo lo ha visto? Dice, bueno, Dios es el que tiene todo el poder. Aunque yo quisiera argumentarle algo, ¿cómo podría yo hablarle de algo? ¿Cómo podría yo dar algún argumento si yo soy tan pequeño? Y entonces mira el universo, la grandeza, y dice, bueno, y Él es tan grande, es tan poderoso que hizo todo, las estrellas, todo el universo, todas las constelaciones, oiga, todo lo puso en su orden. Él mueve aquí en la tierra, Él hace temblar la tierra, Él hace que las montañas se muevan, las hace deslizar y todo aquello. ¿Qué es? Entonces, ¿qué hombre podrá empezar a razonar acerca de la maravillosa obra de Dios? Es muy difícil comprender, es muy difícil hablar de ellas. Aunque estuviera cerca de mí, yo no lo podré ver.
Aleluya. Aquí habla entonces de qué. Aquí me está hablando también de que Dios es omnipresente, de que Dios es el omnipotente, de que Dios está en todos los lugares, de que a Él nada se le escapa. He aquí, arrebatará y quién le hará restituir, quién le dirá, ¿qué haces? Si quisiera tomar algo, ¿quién podría ordenarle que no lo haga? Así que cuando está mirando Job toda esta maravilla de Dios, está diciendo, definitivamente estoy ante un ser impresionante, asombroso. Él lo hizo todo y solo lo hizo todo. Bendito sea el Señor. Así que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere poner su mano en algo, ¿quién lo va a detener? ¿Quién lo va a hacer volver? Dios no volverá atrás de su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Aquí la palabra está diciéndonos, y Job está comprendiendo, dice, Dios no se retracta. Si se enoja, ante él se humillan incluso hasta los soberbios, hasta los más soberbios los quebranta. ¿Quién podrá resistirlo a él? ¿Quién podrá levantarse contra él? Y Dios no se va a retractar cuando él de hacer algo se trata, lo que él va a hacer, lo hace. La Biblia dice que no ha hecho más cosas porque Dios no ha querido, pero él todo lo puede hacer. Así que aquí hay un reconocimiento que es lo que le debe asistir a una persona que se está acercando al Señor. Dios es el creador de todo. Dios es el dueño de todo. También Dios es el que tiene el poder, es el soberano y es el que tiene la facultad de mover algo. Si algo pasa en la tierra, Dios dice que la tierra la va a cambiar, que la va a remover. Él dice que va a cambiar todo y lo cambiará. De eso Él no se va a retractar. Él dice que salva al hombre, que aquel que le reconoce, que aquel que lo busca, lo va a salvar, lo va a rescatar, porque Él vino para buscarlo, para perdonarlo. Pero también Dios dice, y eso está claro, que Dios también va a castigar, porque Dios también se enoja. Job dice que Dios se enoja y la Biblia también dice, y la Biblia en otros libros también dice lo mismo. Dios es amor, dice la Biblia, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. O sea que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. O sea que Dios está con ¿quién? Dios está con el quebrantado de espíritu. Dios está con aquel que le teme y tiembla ante su palabra, dice la palabra del Señor hablando en Isaías. Así que todo esto nos tiene que llevar a concluir que aunque el hombre, dice Job, aunque yo fuese justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. O sea, aunque yo tuviera alguna razón, aunque yo me considerara un ser íntegro, aunque yo me considero así, aún yo tendría que implorar por la misericordia a mi juez. O sea que Job está reconociendo en Dios no solamente el creador, no solamente el que hace maravillas, no solamente el que se ha manifestado, sino que está reconociendo que Dios es el único juez. Juez. Porque el hombre ha visto a Dios como
Ah, ¿ha visto a Dios? No, es que Dios es misericordioso, es maravilloso, Dios es lindo, Dios es especial y eso está muy bien, que el hombre siga haciendo ese reconocimiento acerca de Dios. Ay, que Dios es muy bueno, que Dios es... Sí, sí, sí. Ay, Dios es el creador, amén. Pero el hombre también tiene que reconocer que Dios es el juez. Él da la palabra, Él dio mandamientos. Y la palabra la dio Dios para que se observe. La palabra Dios no la dio para que se guarde. La palabra de Dios nos la da para que la pongamos por obra. Él es el dador, Él es el legislador de la palabra. Es el que dio las leyes, las normas. Pero Él, como Él es el único, que la razón es que Él puede dar la palabra, Él puede hacer todas las cosas, y Él, así como es el legislador, Él es el juez. Así que Job dice, aunque yo me considere un hombre íntegro, aunque yo me considere un hombre justo, yo no le podría responder a él. Yo no podía levantarme y argumentarle. Y aunque Job de ahí en adelante, él reconoce eso, pero Job como humano y en la condición que tiene, le argumenta a Dios. Le argumenta, claro, que le habla. ¿Por qué? Porque cuando el hombre empieza a razonar, de alguna manera va a terminar hablándole al mismo Dios, porque cuando el hombre está pasando dolor, y se lo va a decir a Dios, le va a reclamar a Dios. De alguna manera el hombre, aunque uno sabe que muchas cosas suceden para bendición, para que se muestre la gloria de Dios, pero cuando uno está pasando un dolor, ¿por qué me sucedió esto a mí? Ay, ¿por qué se me...? Y por lo mínima cosa uno va, ay, ¿por qué se me olvidó esto? ¿Y por qué yo dejé en la casa tal cosa? ¿Y por qué se me pinchó el carro? ¿Y por qué se me dañó? ¿Y por qué se caería la señora? Porque uno para todo le tiene una pregunta. Cuando uno tiene un dolor, aunque uno reconozca la grandeza de Dios, siempre va a caer en algún momento en el reclamo. Aquí Job está reconociendo que aunque él tuviera la razón, no podría responderle a Dios. Lo único que uno podría hacer es implorarle a Dios. Lo único que uno puede hacer es pedirle a Dios misericordia, rogarle al Señor que tenga misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Un reconocimiento de Dios en todo lo que Él es lo que hará que el hombre se mantenga y pueda llegar hasta la meta final. ¿Por qué el hombre no reconoce su pecado? Porque no cree que su pecado será juzgado. Esa es la razón. El hombre no se aparta del mal porque no cree que eso que hace es malo y que eso que hace un día se lo van a juzgar. El hombre piensa a veces que con hacer algunas cosas puede limpiar y puede con hacer algunas pequeñas, a veces hasta dar alguna ayuda y que con eso podrá de alguna manera aplacar a Dios y que Dios no va a decir nada. Pero al contrario, Dios también es el juez de todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana por la palabra y seguiremos, si el Señor nos lo permite, estudiando el libro de Job. Y le invito para que se lea el libro de Job, léaselo. Tanta gente que lo ha leído, coja la Biblia y léalo. Le invito, usted puede construir muchísimas más cosas. Yo estoy haciendo una lectura, pero si usted coge una Biblia, coge otra versión de la Biblia, nada más, si no tienes diccionario, si no tienes una cantidad de cosas, no te preocupes. Hay en los teléfonos, usted puede descargar una versión de la Biblia que se llama la YouVersion. Esa versión, YouVersion, tiene unas 14 o más versiones en español y es totalmente gratis la aplicación. Y está para los sistemas operativos Android o iOS. Ahí encuentra usted, en esa tienda usted descarga la Biblia, la YouVersion. Y tienes Biblias para estudiar. Lee en una versión el capítulo 1,
pasa y lee el capítulo 1 otra vez en otra versión. Vea, yo uso la Reina Valera contemporánea, uso la Dios habla hoy, uso la versión internacional, uso la versión lenguaje actual, uso la Biblia de las Américas, Biblia de traducciones literales, uso la Biblia de Jerusalén. Bueno, hay una cantidad de versiones. Léala y Dios te muestra cosas lindas. Dios a uno lo quebranta cuando uno está leyendo la Biblia y está mirando. Uno tiene que llorar, uno tiene que adorar a Dios, uno tiene que exaltar su nombre, porque qué lindo es estar frente a la grandeza. Oye, uno, ¿qué es el hombre para que esté uno frente al Señor, frente al Todopoderoso, para que uno pueda hablar de Él, de sus maravillas, de su palabra, de su grandeza? Si el hombre es así, de pequeño, el hombre es un ser finito, el hombre es como nada, para que razone, para que hable con el Creador. Así que Job termina diciendo, yo tendría que rogarle a Dios que me escuche, que tenga misericordia. Bendito sea el Señor. Soberano Dios, gracias por la palabra, gracias por su bondad, gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Aquí está un pueblo, aquí están unos amigos, bendícelos, ayúdalos, sosténgalos, que ellos puedan caminar con Dios, que puedan permanecer hasta el fin. Bendígalos, Señor, aunque vengan las tormentas, aunque vengan los tiempos difíciles, que podamos confiar en Dios, que podamos esperar en el Señor, que Él sea nuestro consuelo, que Él sea nuestra fortaleza, Señor, que nosotros siempre seamos aquellos seres humanos que reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que nosotros somos pequeños, Señor, que qué argumentos podré yo dar ante el Señor, cómo me justificaré yo ante Dios si Dios es el que me justifica a mí. Oh Cristo de la gloria, guarda su iglesia, guárdanos en esta mañana, en este día, que la actividad, que el trabajo donde mi hermano está laborando, Señor, tú metas tu mano, lo guardes, lo ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Líbranos y guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a su nombre santo. Aleluya.